¿verdad, Itzel? Perfecto. Pues muy buenas tardes. Permítanme presentarme con ustedes. Soy la doctora Virginia Inclán Rubio. Soy la jefa del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Les damos la más cálida bienvenida, esperando como siempre que ustedes y todos sus seres queridos estén bien de salud. El día de hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros la doctora Hilda Patiño Domínguez. Ella es directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Hola doctora, mucho gusto de que esté con nosotros el día de hoy. Gracias, encantada. Gracias. Y la doctora va a tratar con nosotros un tema por demás importante, pero a la vez complejo. ¿Cómo un docente puede desarrollar una perspectiva ética, un pensamiento crítico y un sentido de responsabilidad social en los estudiantes universitarios? Muchas veces nosotros, por cuidar el aspecto del currículum académico, descuidamos los aspectos extracurriculares que son tan o más importantes que los aspectos docentes. Y hoy tenemos el enorme placer de que esté con nosotros la doctora Hilda Patiño para comentar con nosotros acerca de estos aspectos tan importantes. Como ya es costumbre en nuestros seminarios permanentes de investigación, vamos a dejar la palabra a la doctora María del Carmen Cárdenas para que nos haga una muy breve semblanza curricular de la doctora Hilda Patiño y después procederemos a que la doctora nos dé su seminario. Muchas gracias a todos nuevamente, les damos una cálida bienvenida y doctora María del Carmen, esperamos su semblanza, por favor. Muchas gracias, doctora Virginia Inclán, jefa del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y como mencionó ustedes, para nosotros es un honor contar con la presencia de la doctora Hilda Patiño Domínguez, de la Universidad Iberoamericana, jefa del Departamento de Educación, y voy a dar lectura a su semblanza. La doctora Hilda Patiño es doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencias de la Educación por Syracuse University en Nueva York, licenciada y maestra en Filosofía. Se ha desarrollado como docente en materias relacionadas con la filosofía de la educación, las teorías pedagógicas y la educación socioemocional, entre otras. Sus líneas de investigación son la educación humanista y la educación socioemocional. Es miembro del grupo de especialistas que colaboró con el diseño del programa de educación socioemocional durante los años 2016 y 2017 para la educación primaria y secundaria en la Secretaría de Educación Pública de México. También pertenece a la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUXED. Ha realizado labores de consultoría educativa para la Secretaría de Educación Pública en las subsecretarías de Educación Básica y Media Superior, para el Instituto de Salud Pública en 2005 y en el extranjero para la Pontificia Universidad Católica de Ecuador de 2011 a diciembre del 2014 y para la Universidad Alberto Hurtado de Chile en 2017. De 2017 a la fecha se desempeña como directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Es autora y coautora de diversos libros y artículos en revistas especializadas. Es para nosotros realmente un placer contar con su presencia, doctora Hilda Patiño. Les cedo la palabra y muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muchísimas gracias, doctora Mari Carmen Cárdenas, doctora Virginia Inclán, les agradezco infinitamente esta invitación. La verdad, la honrada soy yo. Cuando ustedes me escribieron al principio dije, pues se equivocaron porque yo no tengo nada que ver con medicina. Soy doctora, pero en educación. Y me dijeron que sí tenía que ver. Y bueno, pues me dio mucho gusto poder compartir con colegas de un campo que creo que es tan básico y tan importante para la vida humana como es pues la formación de los médicos en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco mucho que se haya abierto esta línea de investigación en educación y pues yo quisiera compartirles algunas de las cosas que
en este momento yo podría decirles del trabajo que hemos hecho de investigación educativa, que es mi campo, ¿verdad? Y bueno, el título de este seminario, como ustedes saben, es la perspectiva ética, el pensamiento crítico y el sentido de responsabilidad social en los estudiantes universitarios, cómo puede el docente desarrollarlos. Y les voy a contar que esta investigación ya se publicó, la publicó la Universidad Iberoamericana. Trabajamos en ella un grupo de personas que yo tuve el honor de dirigir. Y nuestro libro se llama así, Aprendizajes valiosos para la formación humanista en la universidad, la voz de los estudiantes. Lo que este estudio ofreció fue una manera de entender la formación humanista, pues desde la perspectiva de los estudiantes, lo que ha desafiado y desafía a los profesores a buscar diferentes alternativas para promover un aprendizaje profundo en los cursos que imparten. Los objetivos del proyecto fueron justamente construir el concepto de aprendizaje valioso desde la perspectiva de los estudiantes y, como segundo, detectar aquellos enfoques educativos con mayor potencialidad de aprendizaje. La metodología del estudio fue una metodología cualitativa, es decir, se analizaron textos escritos, se interpretaron, se clasificaron, y esto fue completado con un análisis cuantitativo de algunos datos. Lo que yo quiero compartirles, pues tiene que ver con los hallazgos del estudio. Si ustedes quieren ahondar más en la metodología, pues les invito a adquirir el libro o me lo pueden pedir y yo se los mando con mucho gusto. Lo que hicimos fue, en el instrumento de percepción estudiantil que nosotros en la Universidad Iberoamericana aplicábamos en cada curso, se añadió una pregunta un poco inquietante para algunos, ¿no? Era, en caso de haber aprendido algo valioso en este curso, ¿qué fue? Quiero decirles que los cursos en los que nosotros hicimos la investigación son cursos en los que asisten todos los estudiantes de todas las carreras, no son enfocados estrictamente al área profesional, sino a lo que nosotros llamamos área de reflexión universitaria. Y en esta área se imparten cursos de carácter humanista que tienen que ver con historia, filosofía, letras, pero que se imparten a ingenieros, a pedagogos, a psicólogos, arquitectos, etc. Generalmente esto es un trabajo pre-pandemia, entonces eran grupos de 30 personas en cada salón, y nosotros recopilamos a través de un año y medio de estar recopilando estas respuestas, 4,625 respuestas, que después nos dimos a la tarea de organizar y clasificar. En este proceso de investigación cualitativa, pues primero se prepararon todos los datos que iban a estar en el estudio. Luego se hizo una codificación inicial previa. Se fueron estableciendo unas primeras categorías, se categorizaron después ya todas, pero esto fue a través de un diálogo y de una confrontación entre diferentes enfoques que tenían los colegas para interpretar una respuesta. Entonces, fue un trabajo pues muy minucioso, muy largo, cualitativo, es decir, siempre hay un carácter de subjetividad y de interpretación. Se fueron validando estas categorías con gente fuera del grupo de trabajo que nos decía si tiene sentido lo que están diciendo o no. Y después se fueron desmenuzando esas grandes categorías en diferentes subcategorías para poder elaborar las conclusiones. Lo que yo les quiero compartir aquí son los hallazgos. Y como les dije, pues nosotros logramos construir inductivamente a partir de estas 4,600 y tantas respuestas, 8 categorías de lo que los alumnos consideraban como valioso. Y la primera, pues, tiene que ver con el conocimiento, es decir, con la formación que tiene, que significa adquirir nuevas informaciones,
tener amplitud, ampliar el horizonte de perspectiva cognitiva, darse cuenta de que hay temas diferentes a los propios de la carrera. Entonces, todo lo que significó conocer más es valioso. Valioso por sí mismo, el conocimiento resulta valioso. Esta materia me permitió ampliar los conocimientos que yo tenía, me abrió nuevos horizontes, me hizo pensar en cosas que yo no conocía. Entonces, todo lo que tenía que ver con ampliar conocimientos encasilló en esta categoría. Pero luego surgieron otras categorías muy interesantes que nosotros no teníamos así como muy contempladas, pero que surgieron por la frecuencia de las respuestas de los alumnos. La segunda de ellas fue la valoración de la diversidad y el aprendizaje de la misma. El encontrarse con gentes de diferentes carreras, de diferentes lenguajes, de diferentes perspectivas, digamos, de vida o incluso hasta de diferentes religiones, hace que los alumnos valoren que es muy rico esta diversidad. Los alumnos dicen que es valioso valorar y respetar la diversidad, que es valioso aprender de la diversidad. Y aquí hay muchos tipos de diversidades, pero esta gran categoría nos sirvió para pensar que los alumnos sí valoraban mucho el confrontar con otras personas diferentes a ellos mismos. La otra categoría que surgió tiene que ver con la posibilidad que te da una materia de reflexionar sobre ti mismo, sobre el sentido de tu vida, sobre la propia humanidad como un colectivo. Muchas de estas respuestas tenían que ver con la capacidad que les dio la materia de hacer un espacio de reflexión sobre qué están buscando, cuáles son sus horizontes de realización, para dónde quieren caminar en la vida, etcétera. Entonces, aquí hay muchísimas respuestas, más de 1000 respuestas, se enfocaron a valorar que una materia les diera posibilidad de una reflexión de sí mismos, ¿no? Una mayor posibilidad de autoconocimiento. La otra categoría tiene que ver mucho con la primera, pero aquí se enfocaron más que al hecho de la diversidad, al hecho de dialogar con disciplinas diferentes. Como les digo, estas son materias en donde hay muchos alumnos de diferentes carreras y se les permite entonces conocer, no sé, el lenguaje de los arquitectos, cómo es el lenguaje de los abogados o de los psicólogos, las categorías de análisis que usa una disciplina y otra, y a veces al mismo fenómeno le damos interpretaciones distintas según sea nuestro lente disciplinar. Entonces, ponerse los diferentes anteojos disciplinares, aprender el léxico de otras profesiones, lo valoraron muchísimo, lo consideraron como un aprendizaje muy valioso. La quinta categoría tiene que ver con la relación interpersonal, el poder convivir con los demás, el poder hacer amigos, el tener que en este curso me permitió tener relaciones personales con otros compañeros, convivir con ellos, fomentar, digamos, la convivencia. Esto es una categoría que si lo hiciéramos en tiempos de pandemia, pues no podría aparecer, porque justamente la convivencia interpersonal se ha reducido muchísimo y no es lo mismo una convivencia en la pantalla que una convivencia real en el aula. La sexta tiene que ver con la valoración del compromiso social. Alumnos que sean esta materia me permitió comprometerme más socialmente, me hizo más consciente de las problemáticas sociales, me dieron ganas de hacer alguna actividad, me permitió trabajar en un proyecto de servicio a los demás. Fundamentalmente tiene que ver con materias que utilizaron el esquema de, por ejemplo, de proyectos
o las metodologías de estudio de casos, o incluso las metodologías de aprendizaje-servicio, de que se va a alguna comunidad, se hace un proyecto con la comunidad y a partir de eso se dan pues el diálogo y el conocimiento también académico. Se mezcla el conocimiento académico con el servicio a la comunidad. Otra categoría que pensamos que no iba a ser muy valorada, pero sí fue la perspectiva ética, ¿sí? El considerar valioso que la materia me permitiera cuestionar las cosas que están bien o que están mal, que son justas o injustas, que tienen que ver con los valores de la integridad, de la lealtad, del compromiso, del respeto. Cuando una materia me da esa perspectiva ética, yo considero a esa materia muy valiosa, este curso valioso. Y finalmente, el pensamiento crítico, que esto es también de lo que trata pues hoy, ¿no? Las materias que me hacen pensar, los cursos que me llevan no solamente a adquirir información, sino a analizarla y reflexionarla, a estructurar mis argumentos y a debatirlos, a posibilitar mi creatividad y mi compromiso, tienen que ver con, bueno, se consideran como muy valiosas. Los alumnos valoran mucho esta manera de abordar los temas de una materia, no solamente como un trabajo memorístico de adquisición de información de manera no reflexionada, sino de poder cuestionar, poder argumentar, poder crear y poder debatir. Estas categorías que ven aquí, subcategorías, son parte de la gran categoría de fomento del pensamiento crítico. Finalmente, bueno, pues las conclusiones del estudio es que es valioso aprender nuevos conocimientos, ensanchar nuestro horizonte de comprensión, adquirir cultura general y conocimientos aplicables a la propia vida, que es valioso reflexionar sobre uno mismo y el sentido de la vida. Varias de estas materias pues llevan a cuestionamientos filosóficos sobre el sentido de la vida, especialmente en experiencias que nos confrontan, nos cuestionan. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, esta idea de la confrontación con la experiencia de la muerte, de la pérdida, de la enfermedad, pues nos pone frente a nuestra propia vulnerabilidad, a nuestra propia fragilidad, y entonces en ese momento pues se dispara en nosotros esto tan humano que es preguntarnos para qué vivo, ¿no? Que no lo hace ningún perro ni ningún chimpancé, sino nosotros los humanos nos preguntamos para qué vivir, ¿no? Y esa pregunta filosófica es importante de hacérsela a uno mismo, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo de la perspectiva ética, desde luego, porque cuando me pregunto por el sentido de la vida, pues se desarrolla una perspectiva ética, porque inevitablemente se pregunta a uno qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo malo, ¿sí? Cómo quiero vivir mi vida, qué es la felicidad. Y entonces el pensamiento crítico ayuda a cuestionar quizás muchos de los moldes de los esquemas preestablecidos de qué es la felicidad o qué es la vida buena. Y también surge la necesidad de sentirnos útiles a la sociedad, de buscar que nuestra vida tenga un sentido para los demás, y entonces se dispara también el tema del compromiso social. Los alumnos empíricamente valoraron aquellos cursos que les ayudaron a desarrollar una perspectiva ética, un pensamiento crítico y el compromiso social. Ahora, la segunda parte del objetivo era cómo lograrlo, cuál es el camino. Y pues lo que les puedo decir aquí es que salió mucha evidencia de que las metodologías activas y participativas son importantes para lograr este tipo de aprendizaje valioso. ¿Por qué? Porque el diálogo y la participación
propician el pensamiento crítico, la creatividad. Y quisiera detenerme un poco, por cuestiones de la pandemia, en el aprendizaje autónomo. Nosotros estamos formando jóvenes en la universidad para que puedan aprender por sí mismos a lo largo de la vida, para que se vuelvan unos aprendices continuos, permanentes. Y más, por ejemplo, en materias o en terrenos o en disciplinas donde es imperativa la actualización, los conocimientos nuevos que vayan surgiendo. Entonces, por eso, el aprendizaje autónomo debe ser una de las metas de la formación universitaria. Y es difícil lograrlo porque desde la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, hemos sido como adiestrados a que nos enseñen otros, a que nosotros no aprendemos solitos, sino otros no nos enseñan. Y el aprendizaje autónomo, pues es la posibilidad de convertirnos nosotros en aprendices permanentes, y esto tiene que ver con aprender a aprender. Y entonces el aprendizaje autónomo es un aprendizaje en el que el estudiante se responsabiliza de su propio progreso y realiza avances por sí mismos fuera de la clase presencial. Es especialmente importante en momentos en que todas las materias las estamos impartiendo de manera virtual. Y bueno, el aprendizaje autónomo se adapta de suyo a las características individuales y necesidades específicas de los estudiantes. Concede gran importancia al desarrollo de capacidades de aprendizaje. Es decir, cómo aprendo yo tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y a desarrollar técnicas de estudio efectivas. Entonces, lo importante en el proceso de aprendizaje es aprender a aprender, y esto yo lo desarrollo con una reflexión metacognitiva. ¿Cómo es que aprendo yo? ¿Cuáles son las cosas que más me funcionan? Y cada alumno tiene que hacerse esa pregunta y tiene que tener esa motivación para continuar su aprendizaje más allá de los límites del aula. Los factores que favorecen este aprendizaje autónomo tienen que ver con las cosas, con las personas y con el mismo aprendizaje. En cuanto a las cosas, pues vamos a ver la relación entre las actividades de aprendizaje y los saberes tiene sentido cuando se enfoca en torno al entendimiento de la realidad. O sea, de los hechos. ¿Qué vamos a entender? Cuando los estudiantes logran comprender la realidad, de manera que se hacen representaciones mentales que están apoyadas, y esto es muy importante en la medicina, yo creo, la observación, la atención plena o la contemplación, la interpretación y la argumentación para generar nuevas ideas, nuevos conceptos. Entonces, tenemos que presentar al estudiante pues hechos, cosas que ayuden a los estudiantes a experimentar y a observar. Y esto es especialmente pues complicado a veces cuando se trata de ambientes virtuales, y entonces pues esos ambientes virtuales debemos ofrecer la oportunidad de que los estudiantes tengan ese contacto con la realidad y desarrollen su pensamiento hipotético. Entonces podemos, las actividades de aprendizaje tienen que favorecer la construcción del pensamiento abstracto. El contacto sensorial, que pues se reduce como a la vista en ambientes virtuales, pues debe proporcionar la capacidad de tener representaciones mentales para hacer análisis y síntesis de ese hecho o de esa realidad, ¿no? Y en esto, para el análisis y la síntesis, es importantísima desarrollar la habilidad de la inducción y la deducción, ¿sí? Y hacer preguntas, promover este aprendizaje que implica al estudiante algo más que recitar de memoria un conocimiento, sino poder hacer hipótesis, deducciones, inducciones. También el aprendizaje autónomo
si bien tiene una parte interna solitaria, no significa un aprendizaje aislado. Al contrario, es muy importante la interacción con los demás, porque es en el diálogo con otros que se permite problematizar el conocimiento. Cuando se comparten experiencias y se formulan preconceptos, el diálogo con nosotros nos ayuda a ir más allá del conocimiento superficial. Este contacto con las personas estimula nuestra indagación, la justificación de nuestras ideas y la explicación de los fenómenos. Entonces, es muy importante promover en el aula trabajos que impliquen el diálogo con los demás sobre un tema, sobre un asunto, etc. El acto de hablar contribuye a un acercamiento con el otro. Y esto desarrolla pues nuestra capacidad empática, nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de acercamiento a lo que llamamos inteligencia emocional, captar al otro, incluso de manera espiritual, si quieren decirle así. Y esto va a significar pues un aprendizaje más verdaderamente humano. Y también pues en la relación con los otros tiene siempre un componente ético, un componente de respeto al otro, de tolerancia, de escucha, de valoración de su dignidad, etc. Entonces, solamente asumiendo los valores morales de la responsabilidad, la solidaridad, la equidad y las reglas de oro para una sana convivencia, ¿no? No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como quieras ser tratado. Esa es la regla de oro básica de la ética, ¿no? Y el aprendizaje, pues si no existe una vivencia de las actitudes y valores, pues difícilmente se llega a la, digamos, a la estatura verdaderamente humana. Las personas necesitan ejercitar su responsabilidad y su libre albedrío para desarrollarse de manera moral o desarrollarse éticamente. Porque los valores morales pues son eso, prototipos o modelos que responden a un cierto ideal de vida o de conducta y que nos ayudan a tomar decisiones, que rigen nuestras decisiones y regulan nuestro comportamiento. Entonces, el debate ético en la clase, en el aula, es muy importante para ir trazando, digamos, el rumbo de nuestras acciones y de nuestras conductas e irlo cuestionando para lograr una formación ética. Una formación ética quiere decir que no solamente vamos a ser buenos médicos, capaces, inteligentes, atinados, profundos, conocedores de los problemas, sino buenas personas, es decir, moralmente justos, moralmente éticos, moralmente respetuosos, responsables. Entonces, la formación ética, pues, es súper importante para formar un profesional de una manera integral. Y los mismos alumnos en nuestra investigación valoraban esto como algo muy importante, ¿no? Entonces, se trata de ayudar a construir un yo responsable, consciente de las repercusiones de sus actos en los demás. Todas las acciones humanas tienen una incidencia en los otros, repercuten en los demás. Y entonces tenemos que deliberar y discernir sobre los actos, por pequeños que sean, cómo estos repercuten en el entorno, en los demás y en la comunidad humana. Y elaborar los propios valores no quiere decir inventarlos de la nada, pero apropiarlos como como propios, perdón la redundancia, ¿no? Entonces se trata en ese sentido, como diría Kant, de lograr la autonomía moral, que quiere decir regirse por los valores y no por el ánimo de la recompensa o el miedo al castigo. Kant no entiende la autonomía como un individualismo, sino como una capacidad de actuar por la conciencia de lo que es bueno hacer, más allá de que me van a recompensar
o más allá de que voy a tener miedo que me vayan a castigar. Eso se llama la verdadera autonomía moral, que tiene que ver con nuestra capacidad de ver que nuestras acciones repercuten en los demás y que hay una interdependencia, que lo que los demás hacen repercute en mí y que lo que yo hago repercute en nosotros. Y que para lograr algo tenemos que colaborar juntos. Entonces, esta idea de autonomía no está contraria o peleada con la idea de interdependencia, sino al revés. La autonomía verdadera, que es el actuar conforme a la conciencia de lo que es correcto hacer, tiene que ver con esta conciencia de la interdependencia, de lo que yo hago repercute en otros. Y entonces así se puede desarrollar la personalidad moral. En este sentido, hay un autor que se llama Puig Rovira, que es un autor español que ha trabajado mucho el tema de desarrollar la personalidad moral, y él ve que la personalidad moral pues es un conjunto integral de conocimientos, capacidades intelectuales y volitivas, capacidades emocionales y de sensibilidad y de autorregulación. Él lo ve de esa manera, lo clasifica así, no necesariamente tiene que ser la clasificación, es una propuesta nada más. Entonces él dice que para formar la personalidad moral habría que tener conocimiento de sí mismo, pues que esa es la consigna de Sócrates desde el siglo IV antes de Cristo, siglo V, perdón, conócete a ti mismo, que es la consigna del oráculo de Delfos, del templo de Apolo, ¿no? Conócete a ti mismo, y esa es la tarea que emprende Sócrates y que incita a otros a emprenderla. Y bueno, pues Sócrates es el padre de la ética, ¿no? Y aquí pues se recoge otra vez esa tradición milenaria, ¿no? El conocimiento de sí mismo, pero también el conocimiento de la realidad de los demás y de lo que es valioso hacer. Y las capacidades intelectuales de comprensión crítica, pero también de razonamiento moral, y las capacidades de comunicación y diálogo, sin los cuales no se forma la personalidad moral. Y también la percepción sensible, la motivación, la empatía, es otro de los aspectos equilibrados que hay que formar en la personalidad moral, las capacidades emocionales y sensibles. Y la capacidad de autorregularnos, de adquirir, que tiene que ver con la adquisición de hábitos, que los antiguos llamaban virtudes, ¿no? De buenos hábitos, de congruencia, que implica una autovigilancia crítica siempre sobre qué estoy diciéndolo, estoy haciendo lo que yo predico, ¿no? Siempre hay una tensión ahí de la congruencia, que es muy humano, ver algo bueno y hacer otra cosa. Entonces la congruencia es un acto volitivo, ¿verdad? De querer ser congruente con lo que yo mismo me prometo a mí mismo, y tener un proyecto de vida, y la autonomía de la que ya hablamos. O sea, esa formación de la personalidad moral se va dando a través de muchísimas cosas, pero lo que habría que preguntarnos es nosotros como docentes, ¿en qué aportamos para que ayudar a construir esta personalidad moral en nuestros alumnos? No solamente es un tema de los niños, de los chiquitos, sino también de los adultos, porque esa personalidad moral se está formando pues todo el tiempo. Todo el tiempo se puede trabajar, no hay un límite, ¿no? Entonces tiene que ver con desarrollar estas capacidades que ya hablábamos, de pensamiento, de sentimiento, de actuación, y usar muchas estrategias. Hay muchas técnicas que tienen que ver con pues asuntos como clarificación de valores, preguntas por lo que es lo valioso para ti, ejercicios de autopercepción. Más en el aula, la discusión de dilemas morales en torno a la disciplina. Esto yo creo que lo ven ustedes muchísimo en los temas de bioética, me imagino. La discusión de dilemas morales sobre
decisiones que debe tomar un médico, ¿sí? La idea de plantear estudios de caso donde se puedan reconocer diferentes alternativas y prever consecuencias, que yo creo que también es un trabajo que hacen mucho los médicos, ¿no? El estudio de casos y el diálogo entre colegas para dar un diagnóstico o dar un tratamiento. También, pues esto lo hacen mucho los pilotos y también los estudiosos de las áreas económico-administrativas, usan juegos de simulación donde me permito ponerme en el lugar del otro, donde permito experimentar la realidad, pero no de una manera, o sea, no voy a chocar un avión, sino me meto en una cabina de simulación y entonces trabajo todas las capacidades de conocimiento y de decisión que tienen que darse en el ejercicio profesional y siempre se recomiendan los diálogos grupales. En nuestra investigación, los alumnos valoraban mucho, como ya vieron en las categorías, que el profesor promoviera los diálogos grupales, los diálogos entre colegas, promoviera el trabajo en equipos, lanzara preguntas inquietantes que los obligaran a dialogar. Este ejercicio de dramatización se usa más bien en los cursos, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de la empatía. Por ejemplo, en la relación médico-paciente puede tomarse un ejercicio donde el médico se vuelva paciente y el paciente médico y promover justamente esta sensibilidad moral hacia el problema del otro. Y por supuesto, lo que es tan viejo como la educación, pues la lectura crítica. No solo leer, sino saber argumentar, saber detectar los planteamientos de un texto y saber cuestionarlos, saber qué cosas de ese texto están bien fundamentadas y cuáles a tu parecer no, cuál es tu opinión frente a la opinión del autor. La lectura crítica supone que no todo lo escrito es ley, sino que se puede cuestionar y trabajar en ello. Y bueno, esto más bien se hace en la educación media superior y en la secundaria, ayudar a los jóvenes a elaborar su proyecto de vida. Quiere estar buscando pues el sentido de la vida y su proyección hacia el futuro, ¿no? Entonces, finalmente el factor relacionado con el aprendizaje, que le llamamos aquí relacionado con actividades representativas. Se trata de la apropiación de conceptos y teorías a través del diálogo con pretensión de validez argumentativa, es decir, ayudar al estudiante a sostener lo que dice para que pueda ser entendido por los compañeros. Y ahí es cuando se aprende, cuando yo puedo decir con mis propias palabras lo que está en un texto o la postura de un autor. Y cuando los demás me pueden entender y me pueden rebatir o asentir conmigo. Entonces, este es un ejercicio intelectual y es un ejercicio de diálogo también con el otro. Y bueno, hay niveles del aprendizaje, hay diferentes teorías del aprendizaje. Yo quisiera decirles brevemente estas tres, no sé si tenga tiempo. El aprendizaje por comprensión, pues es el más básico. Primero, si vemos este diagrama, partimos aquí de una experiencia concreta, tener una experiencia concreta, que es decir, el asunto de estar relacionado con algo, con un hecho, con una cosa, que luego se puede analizar para volver a aplicar, ¿no? Para formular conceptos, perdón, se analiza para formular conceptos y luego aplicar esos conceptos. Y así este ciclo de aprendizaje va permanentemente así, partir de la experiencia, llegar a la reflexión y al análisis que nos permita hacer juicios y conceptos y nos permite aplicarlos, ¿no? Y en esta aplicación pues hay muchos cambios, evaluación, y así vamos aprendiendo
y vamos teniendo un aprendizaje por comprensión. El aprendizaje por comprensión es cuando nosotros podemos decir algo con nuestras propias palabras, ¿sí? Podemos establecer conexiones con otras cosas de manera novedosa para nosotros en el sentido que lo decimos con nuestras propias palabras y le vemos una aplicación. Decimos que hemos comprendido algo cuando podemos ver su aplicación y establecer conexiones con otras cosas que sabíamos, ¿no? Podemos decir que podemos comprender algo cuando podemos justificarlo de una manera reflexiva, ¿sí? El aprendizaje significativo tiene que ver con esto de la comprensión, pero es un concepto acuñado por un psicólogo muy famoso que se llama David Ausubel y trata de que Ausubel dice que el aprendizaje ocurre cuando el nuevo material se relaciona con conocimientos que ya teníamos. Esta conexión se fundamenta en la estructura cognitiva, ¿no? ¿Qué es una estructura cognitiva? Pues es el conjunto de conocimientos que un individuo tiene en un determinado campo. Es como esa estructura, ese conjunto. Cuando un aprendizaje nuevo llega, yo lo tengo que asimilar e integrar a mi propia estructura cognitiva, ¿sí? Entonces, hay una vinculación interactiva que hace que esa nueva información tenga sentido y entonces se genera así el aprendizaje significativo. Muy sencillamente dicho, para aprender a multiplicar yo tengo antes que saber sumar y entonces cuando sé sumar el hecho de multiplicar se me explica como una suma abreviada y me hace sentido y lo puedo integrar. Y así se van abordando los aprendizajes de lo más simple hacia lo más complejo. Pero si no hay esa estructura cognitiva previa, ese aprendizaje nuevo no tendría dónde enraizar. Y ese es un problema. No sería significativo, se iría rápidamente, se volaría de nuestra memoria porque no enraiza en los aprendizajes previos. Cuando digo que algo es valioso, pues justamente es porque tiene sentido, se puede enraizar en conocimientos previos y le veo un significado y un sentido. Hay un proyecto en Harvard que se llama el Proyecto Cero, que es un proyecto de educación muy bueno, que nos ofrece una serie de herramientas muy interesantes para promover justamente este aprendizaje significativo. Se hace visible el pensamiento a través de lo que ellos llaman, yo no creo que sea el nombre más feliz, pero es así como se conoce en la literatura, rutinas de pensamiento. Y son una serie de actividades de aprendizaje que ayudan al profesor a promover este aprendizaje significativo. No sé si yo le doy clic aquí y ustedes siguen viendo mi pantalla o pueden ver la pantalla que yo voy a poner aquí. ¿Están viendo mi pantalla o no? Ahorita es su pantalla, doctora. ¿Y no están viendo la página de internet? Todavía no. No, sigue viendo su pantalla. Voy a dejar de compartir y ahora compartir la página de internet. Es rápido, no crean que me voy a ir mucho. Rutinas de pensamiento nos ofrece diferentes tipos de pensamiento. Pensamiento básico, rutinas de pensamiento básico, posibilidades y analogías, toma de perspectiva, objetos y sistemas, perspectivas, controversias y dilemas, en fin, pensamiento global. Y entonces ustedes pueden ver aquí diferentes rutinas, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner esto de introducir y explorar, toma de perspectiva, a ver, podemos ver varias, quisiera ponerles una, sí,
objetos y sistemas, toma de perspectiva. Por ejemplo, perspectivas, controversias y dilemas, posibilidades y analogías, sintetizar y organizar información. Y aquí ustedes pueden tener, por ejemplo, a ver, esta de pensar, sentir y preocupar. Por ejemplo, aquí está en español. ¿Sí lo ven? ¿Ven el Power, ven el PDF? Ya estamos viéndolo, sí, doctor. Sí, entonces es una rutina, por ejemplo, esta para fomentar la toma de perspectiva dentro de un sistema. Y entonces, estas son las instrucciones para el alumno. Escoge una variedad de personas dentro de un sistema y luego asume el punto de vista de cada una de ellas. A medida que pienses en lo que sabes acerca del sistema, ten en cuenta lo que cada persona puede pensar, sentir y qué le preocupa. Pensar cómo la persona entiende este sistema y su papel dentro de él. Sentir cuál es la respuesta emocional de la persona hacia el sistema y hacia su posición en él. Preocuparse. ¿Cuáles son los valores, prioridades o motivaciones de esta persona con respecto del sistema? ¿Qué es importante para esta persona? Y aquí viene el propósito, la aplicación. Esto ya es para el profesor, ¿sí? Y se le explica qué hacer. Son diferentes, muy diferentes opciones. Quería nada más que lo conocieran. Yo le voy a dejar el PowerPoint a la doctora Mari Carmen. Gracias. Y para que ustedes puedan, a ver, ¿dónde estoy? Voy a bajar más hasta acá. Para que ustedes lo exploren y lo puedan adaptar a su materia en especial. Sí, muchísimas gracias. Nos va a ser de mucha utilidad, doctora. Sí, son buenas ideas. No, lo importante es buscar actividades de aprendizaje que vayan más allá de la recitación memorística de cosas, sino que obligan al alumno a cuestionar y a buscar valores dentro de las opciones, etc. Otro enfoque que está relacionado con el aprendizaje significativo es el de estos dos autores de la escuela de Gothenburg, Barton y Salcho, que son, pues que ellos estudiaron a una población de estudiantes universitarios, les dieron una tarea para estudiar y les dijeron que les iban a hacer un examen sobre ese material, unos textos que tenían que leer. Y al final les dieron un tiempo razonable para estudiar el material y después, cuando iba a hacer el examen, en lugar de examen los entrevistaron, les preguntaron qué habían hecho para estudiar. Les interesaba saber cómo es que los estudiantes aprenden. Y se encontraron que hay muchos estudiantes que memorizaron porque tenían la intención de cumplir con los requisitos de la tarea que se les había dado. O sea, ellos dijeron, me van a hacer un examen sobre esto, aquí está el material, lo tengo que memorizar. Y entonces, ¿qué los movía por dentro? En la entrevista lo que ellos detectaron es que a estos estudiantes les movía el miedo al fracaso. Lo que más les importaba era no fracasar y pues para ello, como tenían pues este tiempo, digamos, un poco corto, lo que hicieron fue memorizar fragmentos sueltos de información. A ese enfoque de aprender nada más de memoria, le llamaron enfoque superficial. Y se llama así porque justamente no se enraizan las estructuras cognitivas previas del alumno y vuela fácilmente después del examen. Se olvida. No alcanza a conectarse con la experiencia personal. Hay otros estudiantes, pocos, que son así como le llamaríamos nosotros los nerds, que son los que quieren sacar 10 a toda costa y entonces obtener las notas más altas posibles.
Esa es la intención. Y bueno, ellos utilizan muchas cosas. Le asignan tiempo y esfuerzo a las tareas según enfoques de lo que me es más rentable. Y aquí la motivación que está de fondo es la necesidad de rendimiento. Este de en medio no lo descubrieron Marton y Saljo, sino un discípulo de esta corriente que se llama John Biggs, que es un australiano. Ellos descubrieron el de arriba, los superficiales, y los profundos. Los profundos, lo que hicieron, más que memoria, fue decirlo con tus propias palabras, relacionar ese conocimiento nuevo con experiencias y conocimientos previos. Esto es lo que llamaríamos aprendizaje significativo. ¿Cuál era la intención? Comprender. Y aquí lo que Marton y Saljo dijeron es que ellos tenían una motivación intrínseca, un gusto por aprender intrínseco. Y a eso le llamaron aprendizaje profundo. Entonces, ¿cómo fomentar el aprendizaje profundo? El aprendizaje profundo, fíjense, está relacionado con el fomento del pensamiento crítico, reflexivo, a la creatividad, a la curiosidad, va más allá de la propia disciplina, y los profesores que fomentan eso tienen generalmente un interés por la dimensión ética y ejercen una influencia positiva, sostenida y sustancial en sus alumnos. Esto es un estudio muy grande que hizo un autor también de Harvard, que se llama Ken Bain, en 2004. Entrevistó a docentes de más de 70 universidades en Estados Unidos y encontró que esos profesores que fomentaban este tipo de aprendizaje siempre estaban relacionados con el pensamiento crítico, la creatividad, la dimensión ética. Y dice él, esto pues corresponde a una tradición humanista pues ya centenaria, ¿no? Y aquí recordar pues un poco nada más rápidamente, la palabra educación tiene como dos grandes sentidos que conviven, no son opuestos, pero sí son diferentes, complementarios, diría yo. Por un lado está el sentido de nutrir, de alimentar, de enseñar, de instruir. Y ahí nuestra labor como docentes es dar, ¿no? Dar material, dar conocimiento, instruir. Y por otro lado está el sentido, digamos, más socrático, donde lo importante es que el alumno piense, que el alumno reflexione, que el alumno ponga de su parte. Entonces, hacer surgir algo de otra cosa, estirar, hacer salir. Y esa es educere. Y entonces, por un lado está la parte protectora de dar y por otro la parte rigurosa de exigir. El hacer salir, el tirar, el estirar, pues es un exigir, es al sacar de la zona de confort a alguien, ¿no? Es hacerlo pensar, no en balde a Sócrates lo persiguieron y lo acabaron matando, porque pues él andaba ahí picando para preguntar, ¿no? Y entonces, estos dos sentidos de educación son los que conviven en la tradición humanista. Por un lado, el profesor nutritivo, nutriente, que se enfoca en darle a los alumnos lo que necesitan, pero también el profesor exigente, que busca que el alumno dé lo mejor de sí mismo. Y en ese sentido, pues la educación es una realización humana que parte, como decía Freire, del carácter inconcluso del ser humano. Nosotros nos reconocemos como inconclusos, como en proceso de completud, de desarrollo, y entonces estamos en un permanente proceso de búsqueda. Y la labor docente demanda ese esfuerzo permanente por mejorar, lo que obliga a la incorporación pues, de la investigación como una acción cotidiana. El mejorar es lo que nos lleva. El proceso educativo se basa en esta relación entre alumno y docente. Estas relaciones son dialécticas, son dialógicas y son en el sentido de ir más allá de presentar información, sino llegar a la construcción de saberes de manera consciente y crítica.
Y entonces, pues se busca siempre saber quiénes son nuestros alumnos, en qué situación están, en qué contexto. Problematizar también el futuro, ¿no? Dice Freire que en el acto educativo se problematiza el mañana, se demanda construir una cosmovisión en donde nos vemos como seres en el mundo, con el mundo, y yo diría para el mundo, ¿no? Para modificar al mundo. Entonces, aquí nos lleva esta tradición humanista al asunto de la esperanza y el compromiso. Se puede encontrar esperanza en la educación siempre y cuando el docente asume el compromiso de verse a sí mismo como un agente de cambio. Porque formar es mucho más que dar información, es necesario construir conocimiento, formar en actitudes y valores, promover el pensamiento crítico, en fin, abordar la dimensión ética, que es lo que he querido señalar. Y finalmente, pues ya para cerrar, me gustaría hablar de Kant. En sus lecciones de pedagogía, dice que toda empresa educativa se halla naturalmente orientada al futuro. Un principio del arte de la educación es que no se debe educar conforme al presente, sino conforme a un estado mejor de la especie humana, posible en el futuro, ¿no? Es decir, conforme a la idea de humanidad y de su completo destino. Y para Kant este principio es de la mayor importancia porque una buena educación es precisamente el origen de todo bien en el mundo. Y pues con esto los quiero pues felicitar por dedicarse a la labor de educar, de formar profesionales para México y para el mundo, y pues darles las gracias por haberme escuchado tanto tiempo. Muy amables, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, doctora Virginia Inclán. Doctora, muchísimas gracias. Qué presentación tan interesante. Y yo solo quería comentarles a las personas que nos escuchan que esta presentación quedará en el canal de YouTube del departamento. Nuestro canal, ahorita son unas cuantas personas las que estuvieron con nosotros y parece mentira, mañana esto se irá a 10 veces más porque se queda la presentación alojada ahí. Muchas gracias por darnos su presentación de PowerPoint, pero toda la presentación se queda en el canal de YouTube y esta podrá ser revisada, no nada, es un canal abierto que tenemos a la disposición de todo el público en general, así que muchísimas gracias por su generosidad, pero toda la presentación quedará alojada en el canal del departamento. ¿Verdad? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ojalá sea útil. Seguro que sí, estuvo muy bonita, muy interesante y muy bien armada. Muchas gracias por una presentación tan cuidadosa, doctora. A sus órdenes. Gracias, doctora Virginia Inclán. Y les recordamos que está abierta ahorita este seminario a las preguntas y comentarios que ustedes nos quieran enviar a través del Facebook del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Ya tenemos algunas preguntas que les voy a dar lectura y antes que nada realmente agradecer la presentación tan buena que nos acaba de hacer la doctora Hilda Patiño Domínguez. Realmente creo que es de mucho valor para nosotros como profesores de la carrera de medicina, en este caso de la materia de fisiología. Realmente creo que hay mucho contenido de valor, justamente como usted mencionaba, que nosotros podemos utilizar justamente en la formación de nuestros estudiantes. Entonces voy a pasar a dar lectura a algunos de los comentarios que tenemos aquí en el Facebook y les recuerdo que pueden seguirlos haciendo y les daremos lectura ahorita. Bueno, aquí hay unos saludos de Héctor Romero, saludos a todo el equipo del Departamento de Fisiología, y Regina Rubio puso un comentario que dice: ¿cómo pueden los estudiantes en una época tan difícil con relación a nuestro entorno social identificar valores que fortalezcan su aprendizaje? Doctora Hilda Patiño, ¿podría darle? Pues ahí, por eso yo quise hacer hincapié en el aprendizaje autónomo, porque creo que todo mundo, bueno, yo parto de una idea, que todo mundo tenemos necesidad de darle un sentido a nuestra vida y que
el docente ahora sí que es una especie de Sócrates que va acompañando al alumno y le va motivando a preguntarse por el sentido de lo que está haciendo. Creo que si bien es difícil encontrar, sostener tus valores en una sociedad tan convulsa como la que vivimos, también creo que si no tienes valores le vas a perder el sentido a tu vida. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? Yo creo que estos cuestionamientos se deben y se pueden hacer y que sí, claro que es posible llevar al alumno a una reflexión y a introyectar valores, porque todos hemos vivido, espero, bueno, no todos, pero la mayoría hemos vivido, pues, interacciones, digamos, que nos hacen crecer con el otro. Hemos tenido amistad, hemos sabido lo que es el cariño. Es muy importante también la vida personal de cada quien, pero identificar en nuestra propia vida aquellos momentos en los que nos hemos sentido más felices y más agradecidos y buscar qué valores estaban atrás de esos momentos, es lo que nos ayuda a seguir caminando y a construir un proyecto y saber para dónde sí y para dónde no. En medio de todas las ofertas valorales que hay, pues hay valores que valen más la pena que otros, yo diría, ¿no? Así creo que es lo que yo diría. Muchas gracias, doctora. Tenemos otro comentario aquí de un sitio que se llama Genera Educación, que dice, ¿qué pasa cuando el docente no tiene desarrollada esas capacidades o solo tiene algunas de ellas? ¿Cómo hacer que los estudiantes desarrollen si no las tengo desarrolladas como docente? Bueno, los estudiantes y más los universitarios dependen menos del profesor que un niño de primaria. Yo creo que la principal responsabilidad que tiene un docente es de cuidarse a sí mismo, de estar bien consigo mismo. Hay un libro muy lindo que se llama Los educadores felices cambian el mundo. Exacto. Aquí es un estudio, pues justamente de que si una persona está contenta consigo mismo, a gusto con lo que es, le tiene sentido a su trabajo, va a transmitir eso. Las emociones son contagiosas a sus alumnos. O sea, la primera responsabilidad de un docente es cuidarse, alimentar bien, cuidar el sueño, hacer, digamos, tener una vida sana, ayuda mucho a un docente a enfrentar, porque es una de las profesiones más estresantes que hay. No es fácil mantener la atención en un grupo por mucho tiempo, etcétera. Entonces, nunca vamos a estar completamente desarrollados en ninguna de estas cosas. Siempre hay algo que más que desarrollar. Como decía Paulo Freire, somos personas inconclusas. Tenemos siempre tenemos siempre posibilidades de desarrollar, aunque nos estemos ya muriendo, bueno, pues todavía hay posibilidad. Entonces, sí creo que podemos ir desarrollando, tanto docentes como alumnos, estas capacidades de diálogo, de comunicación, de empatía, de una manera permanente. Y que los alumnos, pues sí, tienen que a veces suplir las deficiencias de los propios maestros, ir más allá de los maestros. Por eso hice tanto hincapié en la autonomía, en fomentar este pensamiento autónomo y esta, digamos, el desarrollo autónomo, que no significa individualista, que no significa egoísta. Claro, totalmente de acuerdo, doctora, y especialmente yo creo que en medicina este aprendizaje autónomo es esencial para que justamente, de hecho, se promueve en la facultad de que el alumno se dé cuenta de dónde tiene ciertas deficiencias que tiene que poner más atención y estudiar más, sobre todo por su cuenta, y no estar dependiendo tanto del docente. Y en mi opinión, el docente es realmente una guía para el estudiante, y muchas veces puede resultar un ejemplo. Entonces, por eso sí es muy importante que cuando demos clases lo hagamos motivados, porque realmente vamos a transmitir ese gusto por el aprendizaje, ese gusto por el conocimiento,
Simplemente, aunque probablemente, como lo decía ahí, a lo mejor tengamos ciertas deficiencias a la hora de dar alguna clase, pero estamos mostrando un entusiasmo y un gusto por el aprender, que eso va a ser un reflejo que el alumno va a poder tomar como ejemplo y Claro, autorregularse, ¿no? Y autoenseñarse. exacto, doctora. Totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias. Déjeme leer otro de los comentarios. La doctora Carmen Silva Lucero, del Departamento de Fisiología, nos menciona que ¿qué herramientas de evaluación recomienda para evaluar el aprendizaje significativo? Bueno, esto sería, sería motivo de otra gran charla, pero yo, yo recomendaría hacer rúbricas, ¿sí? Hacer rúbricas para establecer parámetros de que vayan desde lo elemental básico hasta el sobresaliente, digamos, 3 niveles, para que pueda tener en esas rúbricas ciertos indicadores que vayan apuntando hacia el aprendizaje significativo, como indicadores como es capaz de parafrasear el texto por sí mismo, sabe aplicarlo a ciertas circunstancias, a otras circunstancias más allá de las que se vieron en clase, extrapola el conocimiento. En fin, hay una serie de indicadores que se pueden construir, pero ya también se encuentran en la literatura para poder tener esta como rúbrica que nos indique para allá va este aprendizaje, que no solamente es capaz de memorizar, de repetir tal cual, que si se le olvida una palabra ya no entiende la frase, o sea, que no puede, por eso el aprendizaje por comprensión. Pero sí sería motivo pues de otra charla. Yo les invito a que busquen, exploren en el internet rúbricas, cómo se hacen las rúbricas, y que es muy importante que cuando se hacen estas rúbricas como sistemas de evaluación, se le comunique al alumno qué se espera de él. Claro. A mí me ha funcionado mucho cuando, si nada más les dices, quiero un ensayo sobre este tema, pues te lo hacen a su entender, pero cuando les dices, quiero un ensayo que debe reunir estas características y lo pones en una rúbrica, ortografía, redacción, claridad, argumentación, y les das ciertos parámetros, mejora muchísimo su rendimiento cuando les das parámetros, ¿no? Entonces, sí, que dices, en este texto tengo que acabar, digamos, en este conocimiento tengo que decirlo con mis propias palabras. Ahora, lo que estoy diciendo, y como ahí viene pues toda mi deficiencia de que no estoy formada en el campo de la medicina, pues ahí no puedes moverte mucho, o sea, tienes que al contrario, entender un lenguaje técnico al 100, tienes que aprender a manejar un lenguaje técnico. Entonces, no, quizás decirlo con tus propias palabras ciertas cosas, pero no, tampoco le puedes inventar los nombres a lo que la ciencia ya ha establecido como nombres, ¿no? Entonces ahí sí, pues tienes que ver otras maneras, por ejemplo, aplicar esos conocimientos en un caso concreto. Eso sería aprendizaje significativo, no nada más recitarte las cosas de memoria, sino poder aplicarlas. Y ahí tal vez no venga al caso decirlo con tus propias palabras, porque al contrario, lo que se trata es de alfabetizar a los alumnos en un lenguaje técnico, científico, que es pues el lenguaje médico, ¿no? Sí, yo creo que ahí en realidad en medicina, pues sí, sí es verdad que hay muchos muchos términos técnicos y clínicos, pero realmente también se busca el aprendizaje significativo, como usted lo mencionó, y se trata de justamente que el alumno pueda interpretar el aprendizaje en sus propias palabras. Bueno, claro, poco a poco es lo que se espera. Los alumnos de primero y segundo año van aprendiendo apenas este lenguaje técnico clínico, pero poco a poco lo vayan llevando a las palabras a lo mejor o los términos adecuados, pero sí lo integren. Lo que sí se busca es que sí se integre exactamente como usted dijo, con el conocimiento previo para que lo puedan poner en sus palabras, o sea que sí se aplicaría definitivamente lo que usted nos acaba de decir,
Y además, todo lo que mencionó hace mucho sentido en la Facultad de Medicina, lo del pensamiento crítico, lo de observar, plantear hipótesis, hacerse preguntas, ver cómo contestar estas preguntas a través del método científico. Entonces, realmente lo que se busca justamente en estos 2 primeros años, que es cuando los alumnos llevan las materias básicas y fisiología está en el segundo año, justamente buscamos que se genere este pensamiento crítico y se conozcan los pasos del método científico para que de esta manera el alumno pueda llegar a resolver, a través de los pasos del método científico, pueda resolver incluso casos clínicos. O sea, que ya empieza a aplicar posteriormente ya lo que sería un análisis de caso clínico, pero sustentado en un fundamento científico. Y para esto se tiene que generar un pensamiento crítico. Entonces, realmente encaja muy bien todos los conceptos que nos estuvo diciendo, son totalmente válidos para los estudiantes de medicina. Y yo quisiera aquí aprovechar para hacer una observación también muy importante en medicina, que muchas veces nos enfocamos como profesores, exactamente como usted dijo, a que tratemos de que sean muy buenos en el aspecto médico, en el aspecto incluso científico, y se nos olvida la parte de valores humanos. Y yo creo que esto es esencial, y más un médico que va a enfrentar el sufrimiento y va a enfrentar situaciones incluso a lo mejor de pérdida de algún paciente o de familiares de los pacientes, y que va a tener que enfrentar a los familiares para poderles decir cómo está su paciente, debe de tener una empatía importante hacia la sociedad para poder tratar correctamente a estos individuos. Y me pareció extraordinaria esa propuesta de usted, incluso dentro de las aulas, de hacer una especie de dramatización y cambiar roles, ¿no? De pronto, ok, ya no voy a ser el médico, ahora voy a ser el paciente, y cómo voy a recibir ciertas noticias que pueden ser muy duras, ¿no? Entonces yo creo que esta parte empática es importantísima, no sé qué opina al respecto. Pues muy bien, sí. A mí se me ocurría justo un role playing en donde dijeras, a ver, tú sabes este concepto y este término, pero ¿cómo se lo dirías a un paciente? ¿Cómo le transmitirías? Porque luego uno, pues también le dicen los médicos algo y no entiende nada de lo que le dijeron, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, sí, este cambio de roles para poder, esta capacidad de inteligencia emocional en un médico creo que es especialmente importante, porque pues ellos están continuamente enfrentados a las situaciones de enfermedad, de dolor, de muerte. Y claro que te vuelves, pues te tienes que volver un poco frío en ese sentido, pero también como ayudar a esta inteligencia emocional de poderte crear en ti mismo estados de bienestar, porque ese es el digamos, el objetivo de la inteligencia emocional, que puedas provocarte estados de bienestar a pesar de las circunstancias adversas, que te permitan tener esta resiliencia para enfrentar pues estas situaciones difíciles, ¿no? Claro. Muchos médicos pueden tener pues mucho también que enfrentar mucho dolor y eso pues nos lleva al consumo de sustancias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es de suma importancia atender la parte emocional. Gracias, doctora. José María nos dice, al regreso a clases presenciales, ¿cómo o qué actividades humanistas se podrían utilizar para motivar a los alumnos? ¿Qué se podría utilizar para motivar a los alumnos? Desde el punto de vista humanista. Pues yo creo que una de las cosas más importantes de trabajar es la actitud del profesor, de cercanía, de respeto al alumno y de escucha. Y también creo que hay muchas maneras, actividades que si tenemos un grupo muy grande, podemos subdividirlo en grupos pequeños, ponerlos a trabajar en algún tema para que debatan o discutan algo. O sea, evitar ser siempre nosotros los que hablamos, dejar hablar un poco más a los alumnos, o darles metodologías de proyectos en lugar de una clase magistral, si es posible, hacer estudios de caso. En fin, habría que ver exactamente
digamos, la materia que se imparte y el número de alumnos. O sea, las cosas del contexto son muy importantes. Pero independientemente de los contextos, creo que una de las cosas que más contribuye a la formación humana es el ejemplo que da el profesor. El ejemplo de rectitud, de cercanía, de respeto, todos esos valores que se van, en el momento en que estás en la formación profesional, tú tienes que tener modelos de vida, ¿no? Y generalmente todos hemos tenido al maestro que vemos, dijimos, ese maestro quiero ser yo. Y es por esto, porque el ejemplo arrastra. Entonces, una de las cosas que hay que tener más conscientes es que tú eres un modelo de vida para tus alumnos y que tú lo que hagas, decidas, va a impactarlos más de lo que crees y que tu impacto va a durar por mucho tiempo. Entonces, mostrar, digamos, este interés por los alumnos, tratarlos como personas, más allá de que sean ahí entes, ¿verdad? Entidades, sino que sean personas, interesarse por ellos. Esto es en la parte humana. Ya en la parte metodológica, buscar actividades de aprendizaje que impliquen, pues, el pensamiento crítico, el diálogo, la confrontación de ideas, la argumentación, que me lleven a creatividad, a pensar más allá, a abordar la perspectiva ética. Lo que yo les decía de Ken Bain, ¿no? Cómo he estudiado que los maestros que fomentan esto, pues tienen una influencia positiva a los alumnos por mucho tiempo. Pero las técnicas son secundarias. Lo importante primero es tener conciencia de nuestro rol de modelaje. Claro que sí, doctora. Sí, vamos leyendo los últimos comentarios. Erika Rodríguez nos dice, coincido con usted, considero que en el momento en el que generamos empatía con los alumnos, ellos responden de manera favorable en su proceso de aprendizaje significativo. Muchas gracias y extraordinaria sesión. Ay, pues qué bueno que les gustó. Muchas gracias a ustedes. Y tenemos algunos otros comentarios así rapidísimo, lo voy a leer. Igual del sitio de Genera Educación, dice, gracias doctora Patiño, además de la actualización profesional, como bien dice, es promover el cuidado, se cortó aquí el comentario, pero me imagino promover el cuidado en la educación, pero está cortado el comentario. Ese comentario es muy oportuno, bueno, porque la ética del cuidado es algo que eso sería también otro tema para abordar, pero justamente el enfoque es la ética del cuidado, promover el cuidado y hacer a los alumnos conscientes de su responsabilidad como futuros médicos es súper importante. Sí, gracias. Exacto. De nada. Este sitio es desde Puebla, el que leí hace rato de Genera Educación, y hay comentarios en relación a la pandemia, que es como que lo que ahorita tenemos en boga, de que va a generar mucha depresión y cómo el doctor Daniel Valleza pregunta que en estos casos, ¿cómo podría reforzarse el aprendizaje en condiciones de que el alumno está deprimido por el aislamiento social? Sí, bueno, ahí está la idea de que, híjole, es que sí está peligroso, pero yo creo que hay que fomentar actividades en las que el alumno tenga una interacción con los demás. Si no se puede presencial, a través de la pantalla, pueden hacer grupos de WhatsApp, pueden, no sé, hay muchas maneras de interactuar a través de los medios virtuales, ¿no? No dejar solamente tareas individuales, sino llevar a los alumnos a que trabajen junto con otros. Creo que puede ayudar a mitigar el asunto de la depresión. Sin embargo, creo que eso es un tema delicado, que si vemos que un alumno está particularmente aislado y mal, creo que sí habría que sugerir la ayuda de un especialista. También en la labor docente hay que saber poner límites, no podemos ser de todo, ¿no? Hay situaciones en las que pues lo que se requiere es la ayuda de un psicólogo, de acudir a un centro de ayuda,
en fin, porque pues si nos damos cuenta del problema lo detectamos y buscamos los medios. Para tratar de minimizar los efectos de la pandemia, yo sí sugiero que los trabajos que se pidan o las actividades que se hagan en clase se hagan en grupos con 2 o 3 o más estudiantes que puedan interactuar y dialogar entre ellos, aunque sea de manera virtual. No se me ocurre ahorita otra cosa más, también podría ser, pero eso ya tendría que ver con trabajos, digamos, de corte psicológico, de que el alumno escribiera cosas sobre sí mismo, pero eso no tiene que ver con la clase. Muchas gracias. Al contrario, el último comentario del doctor Ricardo Tapia dice, gran plática, en definitiva el profesor debe ser consciente de que siempre puede jugar un modelo para el alumno y no solo limitarse a la transmisión del conocimiento disciplinar. Sí, de acuerdísimo. Pues muchísimas gracias, extraordinaria plática, doctora Hilda Patiño. Yo creo que realmente nos va a servir a todos dentro de la docencia en la Facultad de Medicina y más allá de la Facultad de Medicina, quienes nos estén escuchando en otras áreas también les va a servir. Y en definitivo, muchísimas gracias y queremos seguir en contacto con usted y agradecemos todo el material que nos ha proporcionado. Y pues sea bienvenida siempre aquí a nuestro Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Doctora Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Pues nada más esperamos que pronto la podamos recibir, doctora, en nuestras instalaciones. Ay, sería un gusto. Sí, de verdad, perdón, nos daría muchísimo gusto y muchas gracias por todo. Al contrario, gracias a ustedes, siempre tener a alguien que lo escucha a uno es agradecible siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Mari Carmen, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos veremos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.